Además de ser un gran amigo, ha sido mi mentor en algunos proyectos profesionales. Ha sido parte de mi proyecto de tesis, consejerías y todo lo que él me ha proporcionado. Y bueno, aquí lo tenemos después de muchos esfuerzos para que aceptara estar aquí con nosotros dentro de su ocupada agenda. Bienvenido, Noé. Gracias, Gaby. Buenas tardes. No fueron tantos esfuerzos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya dijo Gaby, es Noé Pérez. Soy médico, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y después hice la especialidad de calidad de la atención clínica de los programas multicéntricos del Tecnológico y la Secretaría de Salud. Y pues eso lo hice desde el 2013 al 2016. Actualmente, desde el entonces, trabajo en la Secretaría de Salud, en los servicios de salud de Nuevo León, específicamente en la dirección de hospitales, y en el último año también ya me incorporé como profesor para la especialidad de calidad en la materia de medicina basada en evidencia, y estoy apoyando también para la coordinación de las tesis de todos los residentes. Y pues muchas gracias por la invitación. Espero que les sea de interés lo que yo les pueda platicar en mi experiencia. Pues gracias, Gaby. Muchas gracias, Noé. Y bueno, para conocerte un poquito más, platícanos por qué, la pregunta obligada de todo residente de calidad, ¿por qué elegiste calidad de la atención clínica como especialidad médica? Ya, pues sí, es obligada, es la pregunta. Mira, yo toda mi carrera quise ser cirujano, y ya en los últimos años cirugía plástica. Estaba prácticamente decidido hasta que salí al servicio social, y pues me tocó hacer el servicio social en una unidad de medicina familiar del IMSS, y empecé a tener más contacto con todo el mundo médico fuera del hospital universitario y la facultad de medicina, y pues realmente me di cuenta que es muy diferente a todo lo que conocemos ahí, sobre todo en la parte de la escuela, no tanto en el hospital, porque ahí en la escuela nos enseñan mucho a buscar siempre ser médico especialista y luego subespecialista, tener una práctica privada exitosa, y creemos que ese es realmente todo el mundo de la medicina, pero estando en el servicio social me di cuenta que hay muchas otras cosas que impactan, y que la forma en cómo se vive el sistema de salud en nuestra ciudad y en nuestro país no es realmente como la conocemos en la facultad, y vi que hay mucha necesidad de mejorar, tanto para beneficio de los pacientes como para beneficio de los mismos médicos. Me di cuenta que la profesión no es tan, digamos, como si la idealizamos de una forma muy elitista, o no sé, como que muy perfecta, pero realmente no es así en la práctica real. Y al darme cuenta de todo eso, pues empecé ya a dudar, digamos, o a imaginarme que pudiera hacer algo más aparte de la cirugía. Entonces empecé a explorar las otras opciones, porque te soy sincero, ni siquiera me había dado la oportunidad de explorar qué otras opciones de especialidad había, más que las que conocemos así bien básicas de medicina interna, oftalmo, gine, etcétera, ¿no? Pediatría troncales y cirugía. Y entonces empecé a explorar las otras especialidades, y lo topé con la especialidad de calidad, que para ese entonces pues no conocía absolutamente nada, como imagino que a lo mejor muchos de ustedes no habían escuchado de esa especialidad, y empecé a investigar. Empecé a preguntarle a mis maestros en el servicio social, a mis compañeros. La mayoría no había escuchado nada, algunos sí, y me daban buenas referencias o mencionaban que era como que un movimiento que se estaba dando, y como que algo que iba a ser cada vez más importante. Entonces, pues ya empecé a revisar el plan de estudios del Tecnológico, me gustaba lo que decía, empezaba ya a tener más ánimo de tal vez de cambiar y estudiar otra cosa, pero aún no me decidía. Tú sabes que es una decisión muy importante la que tomamos cuando decidimos qué especialidad hacer, y entonces creí que era bueno preguntarle a una persona que yo respetaba y admiraba mucho, y aún lo hago, que es el doctor Jesús Zacarías Villarreal. En ese entonces
creo que durante ese periodo no era secretario de salud, pero ya lo había sido antes. Y él fue mi profesor de práctica o de sesión en endocrinología en la facultad. Y pensé que a lo mejor sería bueno si pudiera hablar con él, pedirle su consejo. Entonces lo fui a buscar varias veces a su consultorio en el HU, y después de 3 intentos, por fin ya me dijeron que me daba una cita y que me iba a recibir. Regresé con él, platiqué, le expresé todo lo que te comento, le platiqué mi situación rápidamente, ¿verdad? Y él me dijo que sí conocía la especialidad, que incluso él había seleccionado a uno de los egresados de la especialidad para que trabajara en el hospital materno infantil. Y él le parecía bien, pero me dijo que me convendría más escuchar de viva voz de alguien que ya estuvo en la especialidad para que realmente supiera yo si era lo que quería estudiar o no. Entonces pues hizo 2 cosas. Primero me puso en contacto con ese doctor que se llama Arturo Martínez y ahorita está trabajando en Alemania, si no me equivoco. Y segundo me consiguió la cita prácticamente así para el otro día. Levantó el teléfono, le dijo a su secretaria que lo contactara, y después de 5 minutos me dijo que ya tenía la cita con él el día siguiente en un hospital materno. Y lo segundo fue que me dijo que independientemente de lo que eligiera hacer, si lo hacías con ganas, si lo hacías bien, te iba a ir bien. Entonces pues ya salí muy motivado. Esa frase siempre la recuerdo bastante del doctor. Salí muy motivado con él. Al día siguiente fui con el doctor Arturo, platiqué con él y me comentó ya todo lo que hacían más a detalle, cómo eran las rotaciones, las clases, etcétera. Y pues después de eso ahora sí estuve convencido completamente y decidí aplicar para calidad, con el objetivo de poder aportar desde otra perspectiva, no directamente atendiendo a los pacientes, sino desde otro punto de vista, aportar algo para mejorar la atención en salud que se da en el país. Y esa fue la historia. ¿Y qué generación eres de la especialidad? De la 8ª generación. Octava. ¿Y saliste en el 2016? Sí, okay. De 2013 a 2016. Y posterior a eso entraste ya a lo que comentabas en la dirección de hospitales. Sí, estuve un mes trabajando pues nada más en una... Empezó como un proyecto de consultoría, podríamos decirlo, de una compañía privada que me pidió desarrollar un proyecto para poderlo someter a un concurso no recuerdo bien el nombre de la organización, pero es algo como CONADEM, Consejo Nacional de Emprendedores. Uh-huh. Es una institución del gobierno que te da incentiva para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces querían que desarrollara el proyecto que tenían en el documento, y estuve trabajando con ellos un mes, nada, exclusivamente con ellos, mientras recibía varias propuestas de trabajo. Fui a 2 entrevistas, pero realmente no me convencieron hasta que me llamaron para lo de la dirección de hospitales. Y bueno, nada más como anécdota, con la otra compañía sigo trabajando hasta la fecha, ¿verdad? Digamos que es como la práctica privada. Igual ya es muy diferente lo que hago ahora para esa compañía, pero igual ya luego te comento de eso. Qué padrísimo. Y bueno, ya en la dirección de hospitales, ¿qué haces? Pues mira, mi puesto es jefe de segundo nivel de atención. Uh-huh. Y ahorita ya pues son muy variadas las actividades. Tienen que ver con apoyar a todos los hospitales públicos con la operación. Uh-huh. Es decir, apoyarles con que tengan todos los insumos que se necesitan, el equipamiento, el recurso humano, los procesos y el vínculo con otras áreas de los servicios de salud y la secretaría para que todo se pueda dar de forma ordenada. Hay muchas cosas que impactan en los hospitales para que puedan en el último instante o en el momento de la verdad, como se le dice, tener el contacto y ser efectivo en la atención médica con el paciente. Atrás de todo eso hay muchas cosas de gestión, principalmente administrativa, pero también ahí influye toda la parte de procesos clínicos, y en todo eso yo trato de apoyar.
tengo una jefa directa que es la subdirectora de hospitales y luego también a su vez su jefa que es la directora de hospitales, y en conjunto pues los tres junto con el resto del equipo vemos por el buen funcionamiento de todos los hospitales. Ahí desde participar en las licitaciones de medicamento, material de curación, de laboratorio, de todos los servicios subrogados que se tienen en los hospitales, revisar los indicadores de desempeño y de productividad, trabajar con ellos en la planeación estratégica para los planes anuales de necesidades, etcétera. Y, por ejemplo, convenios con otras instituciones para atención de pacientes, con el IMSS, con el ISSSTE, con las instituciones educativas, etcétera. Hay muchas actividades que manejamos ahí en la dirección para poder garantizar la atención de los pacientes. Ok, y en la parte que nos platicabas de la institución privada. Ajá. Del trabajo privado que te comentaba. Bueno, pues mira, te decía, en ese momento era una empresa que tenía o se dedicaba exclusivamente a hacer check-ups ejecutivos para otras empresas. O sea, hacían las pruebas de esfuerzo, espirometrías, la consulta con el cardiólogo, etcétera. Y yo les ayudé a estructurar todo eso junto con otro proyecto que traían de biomecánica. Lo que decidieron hacer fue migrar de ese modelo hacia lo de salud ocupacional, tratar de aplicar los estudios de biomecánica y de otros tipos de evaluaciones médicas hacia trabajadores, no a los ejecutivos, sino a los trabajadores, digamos, a la parte más operativa de las empresas, para poder ayudarlos a mejorar temas de incapacidades, de faltas, de costos con las primas de riesgo por accidentes. Y todo eso fue migrando desde ese entonces, pero más o menos todavía guardando el mismo objetivo, y actualmente nos dedicamos a salud, y ya cambió a salud, seguridad ocupacional o en el ambiente también, y ahora lo hacemos con análisis de datos, no tanto haciendo las evaluaciones, sino analizando la información que las empresas tienen sobre sus trabajadores y tratando de darles puntos clave a identificar para hacer planeación estratégica y tomar decisiones. Por decir, ahora el último proyecto con el que estábamos trabajando en una empresa era una empresa que tenía problemas con muchas faltas de sus trabajadores. Entonces lo que hacemos es, tenemos un sistema, todo ese análisis de datos es gracias a un sistema que hemos desarrollado que en la parte de salud, por ejemplo, es muy parecido a un expediente médico electrónico, y aparte se complementa con módulos que sirven para registrar y analizar accidentes e incidentes de trabajo, cumplir con la normatividad oficial en las auditorías de las diferentes, dependiendo del giro de la empresa. Y bueno, con toda esa información nosotros tratamos de identificar cuáles son los factores clave que influyen en que hagan que un trabajador falte. Por darte un ejemplo, identificamos la antigüedad del trabajador. Y podemos llegar a un grado de decirte, por cada año de antigüedad que acumule un trabajador, disminuye en tanto porcentaje la probabilidad de que vaya a faltar. Igual con factores como la edad, el salario, la escolaridad. Esos fueron los principales que encontramos allí, pero entre más datos tengamos, mayores son las posibilidades de poderle entregar como que insights, les llamamos nosotros, como un diagnóstico. Ajá, es una forma de que te des cuenta y pues despiertes o algo así, y te des cuenta de que, ¿sabes qué? Entonces debo trabajar en estrategias para retener a los empleados lo más posible, que ya no se me vayan en los primeros meses o días del trabajo, y ya si se quedan después de cierto tiempo, también les podemos decir, lo más probable es que te vaya a durar tantos años. Y por medio de eso les ayudamos a reducir costos. La idea es también, por decirles qué características reúnen los trabajadores desde que los contratas, para saber si se te va a lesionar, se te va a incapacitar,
te va a pedir muchos permisos, te va a pedir muchas faltas. Por ahí entramos en un tema delicado porque después eso pues entra la parte de la ética, ¿no? Todo lo hacemos sin ningún tipo de buscar discriminación hacia los trabajadores, más bien es de poder aplicar estrategias preventivas para poder trabajar con ellos, a buscar los incentivos correctos que le ayuden tanto a los trabajadores como a las empresas, incluida por ejemplo ahí la nueva norma de evaluación de factores de riesgo psicosociales. Sí, se publicó una nueva norma oficial mexicana y eso le requiere a todos los centros de trabajo que hagan una evaluación de esos factores de riesgo. Entonces nosotros tenemos un módulo dentro de nuestra plataforma que hace que le facilita a las empresas poder hacer esa evaluación y ayudarles también en qué acciones tomar después de hacer esas evaluaciones. Todo también tratando de mirar a que ya hagan todo sin papel a través de las plataformas electrónicas. La plataforma se puede construir prácticamente a total personalización de como lo pide la empresa y tiene un módulo de tableros de control que ahí generamos todos los indicadores y se ven en tiempo real para que los directivos puedan tomar las decisiones que consideren más pertinentes. Todo eso está basado en lo que se conoce como ciencia de datos. Entonces hacemos análisis descriptivos primero, predictivos y luego prescriptivos. Entonces todo a través de métodos estadísticos les decimos cómo están, cómo pueden estar en diferentes escenarios y cuál sería la mejor opción a tomar para tener los mejores beneficios. Entonces eso es lo que hago ahorita en la privada. Está enfocado en salud ocupacional. Wow. Fíjate, no sabía esa parte de ti. Sí, también aparte, por eso luego a veces es difícil cuadrar los horarios. Oye, y bueno, platícanos, ya entonces tienes 3 años de egresado. Sí. 1 año como profesor de la materia de medicina basada en evidencia. Y después empezaste a estudiar otro posgrado. Sí, como si no tuviera muchas cosas que hacer, decidí estudiar una maestría que es de Administración Pública y Política Pública en la Escuela de Gobierno del TEC. Y ya ahorita acabo de terminar, hace unas semanas terminé el tercer trimestre, lo que significa que voy a la mitad y me falta 1 año más. ¿Y por qué decidiste hacer este posgrado? Pues mira, estando ahí en la secretaría me di cuenta que toda la administración pública necesita mucho apoyo. No nada más el área de nosotros de salud, que nosotros sí necesitamos mucho apoyo, pero en el resto de las áreas también hay muchas cosas que necesitan sobre todo planearse muy bien para que puedan tener el impacto que queremos realmente como organizaciones de gobierno. O sea, como Secretaría de Salud, pues lo que queremos es tratar de influir y mejorar la salud de la población, ¿no? Pero para eso hay muchas áreas que deben de funcionar bien, además de la que es médica estrictamente. O sea, por ejemplo, nosotros, te comentaba, nosotros somos la dirección de hospitales y vemos a todos los hospitales públicos. Ahí existe una dirección de jurisdicciones que se encarga de ver a todos los centros de salud. Y aparte hay dirección administrativa, dirección jurídica, dirección de planeación, y todos ellos tienen su papel para jugar para que al final la dirección de hospitales pueda, y que ni siquiera somos nosotros los que directamente lo damos, pero nosotros coordinamos a los hospitales y los hospitales puedan a su vez dar directamente la atención a los pacientes. Entonces hay varias de esas cosas que ya conocía yo y que en la especialidad te da las herramientas bastante de todo ese tipo de gestiones que se tienen que hacer, pero sí hay otras cosas que no puede abarcar toda la especialidad. Entonces decidí pues prepararme más, conocer más, y ya que estaba o que estoy en el ambiente público, pues no está de más prepararte todo lo que puedas, conocer a fondo cómo funciona toda la administración, toda la gestión, cómo se hace, y para poder influir de una forma más grande en ese sector. Entonces se me dio la oportunidad, me llegó una invitación
por LinkedIn y empecé a estudiar el programa y pues de hecho incluso apliqué para una beca que está dada por la Secretaría de Energía. Y el proyecto que tenemos que desarrollar de tesis tiene que estar relacionado con la utilización de energías renovables. O ese fue el tema que yo elegí. Entonces, aparte pues de todo lo que aprendes ahí, me va a servir para poder trabajar en un proyecto de tesis, en un proyecto que tenga que ver con el uso de energías renovables en las unidades hospitalarias. Los hospitales son instituciones que gastan muchos recursos, mucha luz, mucha agua y contaminan mucho. Entonces, todo eso impacta obviamente al problema que ya tenemos en el planeta, y si encontramos una forma de hacer ese consumo de energía más eficiente y a través de energías ambientalmente aceptables, pues sería una ganancia muy grande, porque los hospitales no pueden dejar de existir, pero a su vez estamos ocasionando problemas que están haciendo que la población se enferme más, o sea, contribuyendo, por ejemplo, al tema de la contaminación. Las enfermedades relacionadas con la contaminación, por ejemplo, las respiratorias y las alérgicas, van en aumento, ¿no? Entonces, nosotros mismos estamos provocando el problema que se supone que deberíamos estar tratando de evitar. Y pues por todos esos factores es que estoy estudiando la maestría, ¿no? Fíjate, tienes una visión muy amplia de todo lo que es salud, no nada más la clínica, como la mayoría de los médicos que por ahí luego se enfocan mucho en el paciente, en su consulta, en la cirugía o en el tratamiento específico, y se pierde un poquito el cómo llegó esta gasa a mis manos, ¿no? En un hospital. Cómo es que hay un tiempo quirúrgico y no empiezan a analizar de, bueno, qué hay arriba, ¿no? O qué procesos hay en el hospital para que tenga este material disponible para realizar una cirugía o un procedimiento. Así es. Y aún después de eso, con calidad, veo que subiste más de nivel hacia la mesogestión. Ajá. Sí. Y ya estás viendo todo un tema de administración pública y política pública muy interesante. Y bueno, platícanos, ¿qué es una política pública? Para las personas que a lo mejor todavía estamos muy enfocados en la clínica o que no conocemos realmente cómo funciona esto. Pues mira, parte de lo que aprendemos allí en la maestría es que no hay una definición universal como en muchas otras cosas, que digamos que sea completamente aceptada por todos para eso de política pública, pero de una manera sencilla es toda aquella acción que el gobierno implementa o desarrolla o lleva a cabo para solucionar un problema público. Y el problema público pues es todo aquel problema que sale del ámbito personal o de unos cuantos, sino que afecta a un sector de la sociedad más grande y que demanda una acción que de forma individual no se puede solventar. Entonces requiere la intervención del gobierno. Y para solucionar cualquier tipo de problema público, lo que hace el gobierno es una política pública. Entonces, cualquier cosa, si estamos hablando de contaminación, de seguridad, de salud, de economía, todos son políticas públicas. Entonces, incluso el no hacer cierta cosa podría ser considerado como una política, porque es, digamos, la postura que toma el gobierno ante cierta situación. El hacer o no, incluso no hacer, como lo que en salud a veces te acuerdas que hay errores por comisión o por omisión. También acá. Entonces, el decidir no hacer algo con un cierto problema que a lo mejor un sector de la población tiene, también es una forma de política pública. El gobierno está decidiendo que esa no es una prioridad y entonces no va a tomar una acción para cierto problema. Okay. Y pues esa es la definición que yo tengo más clara, más sencilla, para rápidamente pues tener todos una perspectiva de qué hacen, ¿no? Entonces, básicamente cualquier acción que el gobierno toma para resolver un problema es una política pública. Okay. Y el problema podríamos entenderlo como que es un estado diferente al ideal, ¿no? Si no estás en
un nivel de contaminación aceptable, esa diferencia significa que hay un problema, ¿no? Todo así es como se puede entender. Ok, ¿y cómo impacta una política pública en el sistema de salud? Y a lo mejor si es que llega a impactar, o bueno, lo hace, pero a lo mejor no lo ve un médico en su práctica con un paciente. Pues, de muchas formas, y fíjate que sí, a veces lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por ejemplo, para que lo puedan relacionar con algo muy actual, no sé si viste que hace poco salió el presidente a hablar sobre los medicamentos. Ya ves que hicieron una licitación centralizada. Una licitación es una compra del gobierno, ¿no? O sea, cuando el gobierno necesita adquirir cierto insumo o producto, tiene que gastar dinero público para pagárselo a una empresa privada, que es la que vende. Y para poder hacerlo, hace una licitación. Eso depende del monto. De acuerdo a la ley de adquisiciones, después de cierto monto de dinero, ya tienes que hacer una licitación pública. Entonces, normalmente ese monto no es muy grande, es como de 1.200.000 pesos, dependiendo de los presupuestos. Entonces, si ya estás hablando de cientos de millones de pesos, incluso de miles de millones de pesos, pues tienes que hacer una licitación pública. Y eso lo que trata de hacer es garantizar que haya transparencia o libertad de condiciones para que cualquier proveedor que cumpla las condiciones que tú requieres para cierto insumo o producto pueda participar y pudiera ser en determinado momento el que se le asigne cierto contrato. O sea, para evitar que tú se lo asignes a tu amigo o a tu conocido o a alguien que te vaya a dar un beneficio, exacto. Entonces, para eso es una licitación. Y lo que el gobierno federal hizo ahora es hacer una licitación centralizada. Eso es diferente a lo que estaba pasando hasta años anteriores, donde cada estado podía hacer sus propias licitaciones de medicamento. Y como eso es una política pública, ¿no? Ellos están tratando de resolver algo a través de la compra centralizada de los medicamentos. ¿Y cómo afecta eso? Obviamente, si hacen una compra centralizada, va a ser un solo proveedor que va a entregar todo en la Ciudad de México y luego van a tener que distribuirlo de ahí a todos los estados, a todos los municipios, a todas las localidades. Entonces, ese es el problema que tocaba el presidente, que decía así: ¿cómo era posible que no podamos distribuir los medicamentos si la Coca-Cola y las Sabritas llegan a todos lados? No sé si viste ese fragmento del video. Bueno, él tiene un punto, ¿no? O sea, dice, si productos no indispensables como la Coca-Cola o las Sabritas pueden llegar a comunidades muy remotas, ¿por qué no habríamos de nosotros poder llevarle los medicamentos? Y en ese punto tiene razón, o sea, no es imposible llevar los medicamentos, pero también hay muchas condiciones de ciertos medicamentos que tú sabes que no es lo mismo que almacenar Coca o almacenar Sabritas. Y además la demanda de esos medicamentos también tiene que ser muy estudiada, porque no es el mismo consumo en todas partes. No puedes llevar la misma cantidad a todas partes y no la puedes llevar tampoco, o sea, la tienes que llevar cada cierto tiempo, porque no hay las condiciones para almacenar mucho medicamento. Por ejemplo, si vas a un centro de salud que no tiene el espacio, no le puedes llevar todo el medicamento de 6 meses, porque no va a tener cómo almacenarlo de una forma correcta, y si se le llega con un periodo que tenga o que vaya a caducar y que pueda hacer algún intercambio, no puede hacer intercambio con ninguna otra unidad, porque no va a tener a nadie cerca. Entonces ese medicamento lo más probable es que se termine echando a perder, pierda su función, se caduque, etcétera, y al final no cumples el objetivo tampoco. O sea, entonces y aumenta el gasto. Exactamente. Y son muchos factores que tienes que considerar. No sé si los tenga considerados, pero esa es una forma en cómo una política pública puede impactar. Okay. Si esa decisión que se toma de hacer la compra centralizada no va solventada con todo el estudio de lo que implica después de hacer la compra centralizada, puede generar problemas, porque va a generar desabastos si no tienes una buena estrategia de distribución. De hecho, el presidente también lo mencionaba, diciendo que si es necesario se podría crear hasta una distribuidora del gobierno.
Bueno, eso me da a mí la impresión de que no lo tiene bien claro todavía. O sea, ¿cómo vas a decir si es necesario? O sea, ya tendrías que tenerlo bien definido. Si lo necesitas o no lo necesitas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces, todo eso antes de hacer la licitación. Claro. Entonces, y al final, lo que visualizo es esto, que va a haber en hospitales y en centros de salud, no va a haber medicamento. Entonces, esa decisión le va a afectar tanto o no va a haber medicamento durante un cierto tiempo, tal vez. Eso le va a afectar tanto a los pacientes como a los médicos, porque nosotros obviamente también somos los que vamos a recibir el reclamo directo del paciente, ¿no? Y vamos a darle la cara y le vamos a tener que decir que no hay medicinas. Digo, pudiera ser que no, o sea, puedo estar equivocado. A lo mejor claro, la estrategia sí la tienen bien pensada y al contrario aumenta el abasto de los medicamentos. O sea, ahorita no podría decírtelo así, pero sí es una forma en cómo una decisión puede impactar directamente al médico, que muchas veces cuando estamos en microgestión, como que dicen, no, pues la política pública está fuera de mi dimensión, está muy lejos de nosotros. Sí. Y no nos impacta, a veces pensamos en eso. Exactamente. ¿Y cómo les va a los médicos en la parte privada? Cuando hay un cambio de política pública, ¿también les impacta? ¿Podrías darnos un ejemplo así como el que nos diste? Pues mira, ahí a lo mejor no lo traigo tan claro, pero sí hay cosas, por ejemplo, esto de la norma oficial mexicana, de los factores de riesgo psicosociales, eso aplica para todos los centros de trabajo. Okay. Eso incluye hospitales, clínicas, centros de salud, etc. Entonces, si un médico tiene su propia clínica, esa política pública ya le va a impactar, porque ahora él va a tener que hacer esa evaluación a todos sus trabajadores. Y pues es derivado de una decisión del gobierno afectando al sector privado. Igualmente, si por ejemplo digamos que la compra consolidada de medicamentos absorba muchos medicamentos de una farmacéutica y que a veces ocasiona faltantes de laboratorio directamente. Entonces, un médico que compre a una farmacia privada que se abastezca de la farmacéutica también puede llegar a tener un problema si es que la farmacéutica presenta desabasto por surtir al gobierno, ¿no? Entonces, de esas formas hay varias otras cosas, por ejemplo también las regulaciones de COFEPRIS. Ese tipo de regulaciones le aplican a todos los sectores, público y privado. Entonces, un cambio en una norma sobre el cómo llevar o tener infraestructura en un consultorio o en un hospital te aplica también en privado y ya tienes que hacer una modificación. Los permisos de aviso de funcionamiento, licencia sanitaria, todo eso también son determinaciones públicas que afectan en lo privado. ¿Y cómo podemos conocer cuando hay una nueva política pública? Todo lo publican, todo ese tipo de decisiones se publican en el Diario Oficial de la Federación. Okay. O a veces pues se anticipan con los anuncios que da el presidente, por ejemplo, como eso. Esa licitación ya estaba publicada o debió haber estado publicada en una página que se llama Compranet, que también es de acceso público. Hay muchas cosas que son públicas, pero que normalmente no conocemos y por eso creemos que no es tan transparente, pero realmente solo es de cuestión de ir a buscarlas y ahí están. O sea, por ejemplo, todas las licitaciones que te menciono que nosotros vemos acá en la Secretaría están publicadas en la página de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Ahí puedes entrar y ver qué proveedores ofertan para la licitación de medicamentos, de material de curación, de todo, de vigilancia, de nutrición, todo lo que compramos acá en el gobierno. Esa es una forma de buscar los portales. También existe, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde si tú quieres conocer cierta información del gobierno, tú haces una solicitud ciudadana a través de la página y el gobierno está obligado a darte la información, ¿verdad? Eso a veces nos genera mucho trabajo a nosotros, porque pues a nosotros es a quienes recae al final la solicitud de los ciudadanos, y nosotros tenemos que buscar la información y hacerla llegar al ciudadano. Okay. Entonces, si yo soy un médico que además me mantengo al tanto de todos
los artículos científicos que se publican. Busco la parte de política pública, pues puedo adelantarme a muchas cosas, ¿no? Como lo que decías en esta norma de temas psicosociales. Exacto. Pues puedo, a lo mejor, que es una gran idea lo que nos platicas que están haciendo como en esto, consultoría, por decirlo, adelantándose, ¿no? Como Exacto. que a surfear la ola, como decía el doctor Luis Espinosa en un episodio, en lugar de esperar a que me arrastre, pues yo veo que esto es lo que viene y empiezo a lo mejor con algo de emprendimiento o a innovar dentro de mi área. Exactamente. Por ejemplo, ahí se publican proyectos de norma. Okay. Antes de que ya sea oficial. Ahorita hay un proyecto de norma de ergonomía para también hacer obligatorio en los centros de trabajo hacer evaluaciones de factores de riesgo ergonómicos en los trabajadores. Entonces, si te puedes anticipar a eso, que lo más seguro es que dentro de un año, yo creo más tardar, aunque ese ya se ha tardado un poco más, lleva un buen rato en proyecto, pero en algún momento se va a hacer oficial y ya todo el mundo va a tener que hacer evaluaciones ergonómicas. Entonces puedes ir pensando desde antes cómo hacerlo, prepararte, como tú dices, para anticipar. Padrísimo. Y bueno, ya que nos estás platicando que existen proyectos de norma, ¿cómo es el diseño de una política pública? Bueno, lo primero y más importante que nos han inculcado en la maestría es la definición del problema. Okay. Ese es el primer paso y el punto clave, porque si tú defines mal el problema que tienes enfrente, todo el diseño que hagas a lo mejor no te va a dar el resultado que tú esperabas. Por ejemplo, volviendo al tema de los medicamentos. El gobierno determinó que el problema era que la compra de cada estado estaba generando problemas de desabasto por situaciones de a lo mejor malos manejos de administración o de distribución, y que a través de ellos controlar la compra y la distribución iban a resolver el problema de abasto de todo el país. Pero ¿qué tal si ese no es realmente el problema? O sea, a lo mejor hay otros factores que estaban determinando ese desabasto, a lo mejor factores con los proveedores, con las farmacéuticas, o factores de logística, que también, si el mismo estado tiene problemas, ellos van a tener que sortear. Por ejemplo, eso que te comentaba del cómo llegar a comunidades remotas y qué tan seguido ir, ¿no? O sea, necesitas de gente que pueda hacer una buena planeación de cadena y suministro para saber decirte qué tan seguido vas a ir, a dónde vas a llevar ese medicamento, etcétera. Y eso puede ser lo que esté fallando. Por ejemplo, aquí en nosotros, en la Secretaría, las unidades, cada hospital debe hacer un plan anual de necesidades. Para hacer eso, ellos deben de basarse en la población que tienen, los tipos de pacientes que atienden, utilizar parte del histórico, no por completo, pero utilizar el histórico de medicamento que han utilizado, que han gastado, para poder decirnos a nosotros cuánto es lo que van a gastar para el próximo año. Nosotros ahorita ya estamos haciendo el plan anual de necesidades de 2020. Si eso se hace mal, si no hay gente competente en las unidades para hacer el plan anual de medicamentos, ellos te pueden pedir 20 paracetamoles y al próximo año vas a usar 100. O te pueden pedir 50 y el próximo año vas a usar 10. Entonces, si no haces bien esa parte, al final vas a tener un problema o de desabasto o de caducos, y no es ocasionado ni por ningún mal manejo, digamos, corrupto, o porque haya problemas con las farmacéuticas, o porque la distribución sea dificultosa en cuestión geográfica. Es simplemente una mala planeación, y eso depende de las unidades ahí. Si eso no se hizo bien, o sea, imagínate, el gobierno federal va a comprar, en teoría, lo que le preguntó a los estados que necesitaban. Entonces, si el estado dio mal sus necesidades, el gobierno federal lo va a comprar, lo va a llevar, y si no era lo que necesitaban, van a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que no definieron bien cuál era el problema que tenían enfrente y tomaron una decisión, no sé, te digo, como todos son conjeturas, pero tomaron una decisión basada en datos equivocados. Entonces, cuando diseñas una política pública, tienes que hacer muy bien una definición del problema y luego hacer análisis de las posibles soluciones.
Entonces, tú defines el problema y presentas diferentes estrategias. Tienes que hacer análisis costo-beneficio o... Se me fue el nombre, ahorita te lo digo. Uh-huh. Pero tienes que hacer análisis que te puedan decir efectivamente cuál es la mejor decisión a tomar. Uh-huh. Hay muchas formas de resolver, o normalmente hay varias formas de poder resolver el problema. A lo mejor lo de la compra consolidada era una forma, pero tenía más. Entonces tienes que presentar varias opciones de análisis con las posibles consecuencias de cada una, diferentes escenarios, y se tiene que tomar una decisión. Al final de cuentas, muchas veces es como los principios de economía, o sea, nunca puedes tener el mayor beneficio para todos. Uh-huh. Siempre tienes que escoger el máximo para la mayor cantidad, pero puede ser que algo te vaya a quedar descubierto. Entonces, esa es la decisión que ya el tomador o el ejecutivo de alto nivel es el que tiene que tomar. A lo mejor le presentaron al presidente una serie de opciones con sus pros y contras, dicho de manera sencilla, y él tiene que decidir cuál de los contras es el que tiene más posibilidad de aceptar, porque le va a generar un impacto de alguna forma, ¿no? Eso es básicamente cómo se decide o cómo se diseña la política, ¿no? Ok, entonces... Costo-efectividad, perdón. Costo-efectividad. Era costo-beneficio, costo-efectividad. Uh-huh. Depende de si puedes cuantificar o no el beneficio de cierta acción. Uh-huh. Si es cuantificable, sí puedes hacer un estudio costo-efectividad para decidir lo que te va a costar comparado con el beneficio en un monto real de lo que te va a generar. Entonces ahí vas haciendo el equilibrio y buscando el retorno de la inversión y el máximo beneficio posible. Si no, lo haces un costo contra la efectividad de resolver el problema que estabas buscando resolver. ¿Qué tanto el problema sí vas a poder contener? Ok. ¿Y quién hace todo este proceso de proyecto de política pública? La mayoría de las veces debería ser o son los burócratas o la gente. Los burócratas a veces tienen una mala connotación, pero es básicamente la gente que trabaja en el gobierno. Uh-huh. No los que tienen los puestos políticos de alto rango, sino los que operan ya las instituciones públicas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si el doctor Manuel, aquí uh-huh. en este caso, quiere tomar una decisión, todos nosotros tendremos que trabajar y hacer ese tipo de análisis para poderle presentar diferentes opciones y que él elija y tome una política o haga una decisión en cuanto a un cierto problema, ¿no? Okay. Por ejemplo, si se presenta un caso de no sé, lo que hubo de dengue, de chikungunya, uh-huh. etcétera, Zika, todo eso, él espera que su grupo de personas en las diferentes áreas que les corresponde, la Dirección de Salud Pública o la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, le digan, la forma de atacar este problema es haciendo esto o esto o esto, y ya él decide, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde se formulan las políticas en diferentes niveles y en todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces el presidente, dependiendo del tema que se trate, debe tener una secretaría o una dirección que le ayude en ese tema, y ellos son al interior los que desarrollan o deberían desarrollar. A veces se puede pedir apoyo de instituciones externas, uh-huh. instituciones que puedan hacer una consultoría, un proyecto en el que tú les digas, ¿sabes qué? Por ejemplo, el nuevo aeropuerto, lo del Telecán, cosas así. Necesito el apoyo, que me hagas una evaluación de cuáles serían las consecuencias o los beneficios de tomar cierta decisión, de firmar o no el Telecán, uh-huh. de cambiar el aeropuerto de lugar, cosas así. Todo tendría que estar basado en un buen análisis. Uh-huh. Todo eso puede ser por parte de los mismos miembros del gobierno o por instituciones externas que se dediquen a ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, aquí tengo dos preguntas, pero uh-huh. la primera es, ¿todos las propuestas o proyectos de políticas públicas
tienen análisis de perspectiva estratégica, que es lo que comentabas de... No sabría decirte. No todo. O sea, puede ser que... Puede ser que sí, puede ser que no. Okay. Ahí también no influye... está como regulado esa parte de... o estandarizado de... La hay política algunas cuestiones sigue que sí, porque hay ciertos presupuestos que se ejercen teniendo algunas cosas que se llaman análisis de factibilidad, y sí depende de que haya un trabajo previo, pero no en todos los casos. Hay veces donde también entra mucho el juego todo lo que es la política como tal, o sea, todo lo que está relacionado con partidos políticos, con los puestos de gobierno, relaciones entre dependencias, entre instituciones privadas y públicas, todo lo que normalmente nosotros conocemos como política, ¿no? Elecciones y todo eso. Eso también influye en la política pública de cierta forma. Lo que nos enseñan acá en la escuela es que no tenemos que verlo porque normalmente lo tenemos como una idea negativa, ¿no? Y que la política es mucha corrupción y que buscan sus propios beneficios, etcétera. No siempre es así. La mayoría de las veces sí buscan un cierto beneficio, pero tratan de que las cosas salgan bien para que eso les beneficie a ellos, ¿no? Entonces, a los políticos. Si el país se va a la ruina, no le va a convenir a López Obrador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces están tratando de buscar que las cosas salgan bien, pero a veces en el cómo está el problema, ¿no? Y bueno, te decía, todo eso, ese juego de partidos, de poder, etcétera, influye en una política, o puede influir. Por ejemplo, la decisión de la inversión en el béisbol del presidente, pues obviamente está influenciada porque a él le gusta el béisbol, ¿no? Y eso es una decisión que sí está muy influenciada por un tema personal. No sabría decirte si hubo un análisis o no detrás de eso, puede que sí, puede que no, pero no es como que una obligación siempre, ni sabemos si en todas las decisiones pasa o no, es muy difícil saberlo. Lo más probable es que no, pero también lo más probable es que dentro de otras que pensamos que no, sí lo haya, ¿sí? Y así como eso, hay mucho de también pensar en que si cierta persona se lleva bien o no con otra persona de otra dependencia que necesita su apoyo o no, o si alguien le debe favores a alguien por un apoyo en campaña o no, y ese alguien tiene una cierta preferencia por cierto problema, o donde se desarrollan ciertas obras. Por ejemplo, cuando llegan a nivel federal políticos, muchas veces tratan de hacer obras que ayuden a sus regiones de origen, a sus estados o a sus ciudades natales. Entonces, todo eso está influenciado también por cuestiones personales o políticas. Eso también influye en que se tome una cierta decisión para resolver un problema, además de los análisis. Y lo que nos enseñan es que en vez de verlo desde la perspectiva de si es bueno o malo, simplemente hay que verlo como lo que es, ¿no? O sea, la situación es así, y cómo tú puedes tomar eso para aprovecharlo a tu favor. O sea, siempre hay que ver que, bueno, la voluntad política sí es importante, sí influye y sí te puede beneficiar o afectar. Entonces tienes que buscar la forma en que te beneficie. ¿Cómo le vendes un proyecto a alguien, a un político o a alguien en un puesto decisivo, de una forma que le traiga beneficios a la población, pero también le traiga beneficios a él, para que él pueda tomar la decisión de, ¿sabes qué? Ok, me gusta tu proyecto, vamos a implementarlo. No nada más pensando en que, bueno, esto le va a causar mucho beneficio a la población. Obviamente es lo ideal, pero si sabes que en el sistema influyen muchas otras cosas, pues tienes que trabajar con esas cosas para poder llevar a cabo tu idea. No significa que no se pueda, nada más tienes que buscar la manera, ¿no? Y esa era mi segunda pregunta. ¿Solamente las personas que están en el sector salud, en un puesto con capacidad de gestión,
pueden realizar una propuesta en temas de política pública, o a lo mejor si yo soy un clínico pero que estoy identificando una necesidad, ¿puedo escalar esa idea? ¿Cómo sería el proceso para poder buscar cómo ayudar a la población en base a esto que yo estoy identificando? Fíjate que eso surgió allí en una de las clases con un compañero que tenía una idea sobre reforestación, para plantar más árboles en la ciudad. Uh-huh. Entonces él pues nos platicó más o menos de cómo había hecho su gestión. Empezó dirigiéndose a su autoridad o su representante en el distrito local, su diputado local, para tratarlo de llevar al Congreso local, que se ponga en la agenda. Haz de cuenta que todo va siguiendo una escalerita. Uh-huh. Tú hablas con tu diputado, lo tienes que convencer a él de que ese es un problema. Si lo convences, el diputado lo tiene que llevar al Congreso local, tratar de convencer a las comisiones o al resto del Congreso, y que luego ya realmente se pueda reflejar. Y si es una cuestión municipal o estatal, y luego ya si es algo más grande, pues el Estado tiene que abogar por cierta situación, buscar el apoyo de otros estados. Entonces sí es posible, pero hay que conocer bien las vías. Uh-huh. Y no es tampoco obligatorio, digamos, que necesites tener contactos o conocer a alguien. Por ejemplo, él hizo los contactos con los diputados y no los conocía. O sea, nada más fue buscando, viendo. Obviamente me imagino que no es muy fácil, yo personalmente nunca lo he hecho, pero ya hay mucha más información y más apertura para ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, si tú te metes a la página del Congreso local, ves ahí todos los diputados, buscas el de tu distrito, vienen los datos, empiezas a contactarte con él y ver si de ahí lo vas escalando a un ambiente más grande para que luego ya se pueda ver reflejado. Un punto muy, muy importante en eso es eso, que se ponga en la agenda un tema. Uh-huh. Ya cuando se pone en la agenda, entonces significa que el gobierno o la sociedad le está reconociendo la importancia a cierto tema, como cuando se puso de moda lo del huachicoleo. Uh-huh. ¿No? Entonces, normalmente hay ciclos y hay problemas que se ponen de moda, llegan a un punto, se trata de buscar una solución y luego ya pasan de moda. Hay veces que sin solucionarse, como quiera, pasan de moda. Por ejemplo, lo de los ductos, no sabemos a ciencia cierta si ya está resuelto completamente o no, pero ya como no hay escasez de gasolina, ya no nos resulta tan relevante. Uh-huh. ¿Sí ves? Cuando hubo escasez de gasolina, ahí todo el mundo hablaba del huachicoleo y a todos nos importaba y todo el mundo se quejaba, etc. Pero ya que no, entonces ya no sabemos si se resolvió o no se resolvió, cómo sigue ese tema, si volvió o no volvió, ¿verdad? O sea, ya se va pasando. Entonces, un punto importante en esto de las políticas públicas es tratar de generar ese sentido de urgencia, como el que nos mencionaban en los proyectos de mejora de la calidad. Uh-huh. O sea, que la gente realmente le vea la importancia para que se pueda tomar una acción. Y entre más rango o poder tenga la persona a la que le puedas llegar y transmitir esa urgencia, pues más voluntad vas a tener para poder aplicar la acción. Okay. ¿Y cuánto es el rango, si lo conoces, un rango estimado de tiempo en de que, bueno, ya contacté a mi diputado y ya le expliqué, uh-huh, tiene el sentido de urgencia? ¿Cuánto puede pasar para que esa política pública se realice como tal y se...? Pues eso sí no sabría decirte, pero yo estimo que es cuestión de meses y tal vez años. Okay. Sí, no sabría decirte algo así algo como en lo que tenga experiencia de que fue así, pero por los tiempos como lo veo, las sesiones que se tienen, los otros temas que se tratan, las programaciones que se hacen, sí debe ser cuestión de meses o incluso años. Ok, y bueno, ya comentábamos la parte de que no está estandarizado si se hacen estudios de perspectiva estratégica para una política pública. Uh-huh. Se hace, hablando obviamente en temas de salud, ¿se revisa la medicina basada en evidencia para tomar algún tipo de decisión o no en todos los casos?
Ahí tampoco sabría decirte si en todos lados. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos algo aquí hay, por ejemplo, programas que vienen desde nivel nacional, como lo del código infarto. No sé si has escuchado. Sí. Bueno, ese viene desde una directriz nacional para que todos los estados lo apliquemos. Entonces, ellos sí hacen evaluaciones y sí se basan en las mejores prácticas. Incluso tuvieron contacto con el gobierno de Dinamarca, tú sabes, y de otros países, para tener una buena base sólida científica en cuáles serían las mejores acciones a tomar. Y ya después lo difunden como no te obligan, pero sí te exhortan y te invitan a que hagas ciertas acciones. Luego, de hecho, sí te piden ciertas cuentas, hay rendición de cuentas de qué acciones implementaste, y digamos que para eso pues sí están basados en la mejor evidencia disponible. No sé si en todos los casos sea así, pero sé que en algunos casos pues sí. Sí, aplica. Bueno, y para los que a lo mejor no conocen del código infarto, platícanos brevemente. Pues básicamente toda la estrategia que se debe dar para atender oportunamente a las personas que sufren un infarto agudo al miocardio. Es decir, tanto los medicamentos que se deben aplicar, los tiempos que se deben hacer, las evaluaciones que se deben hacer para poder garantizar la mejor recuperación de los pacientes, ¿no? O sea, prácticamente para reducir la mortalidad intrahospitalaria, sobre todo de los pacientes con infarto agudo al miocardio, porque llegan al hospital y la mayoría de los pacientes no deben fallecer ahí en el hospital, o sea, deben de ser manejados y sobrellevar el infarto, ¿no? ¿Y se hizo una política pública en relación a este proceso? Sí, okay. Se hizo un lineamiento desde nivel nacional. Nosotros ya tenemos tiempo aplicándolo aquí en el estado, en los hospitales rurales, y ahí depende, bueno, en los hospitales rurales y en los hospitales urbanos, se aplica para todos. Depende de las condiciones que tengas para poder hacer ese tipo de manejos, porque los tiempos también, las distancias no son muy favorecedoras en el caso del estado, que es grande, y tienes que buscar cuál es la mejor forma de atender a los pacientes. Por ejemplo, la alternativa principal que se ofrece ahorita en este tipo de pacientes es la fibrinolisis con medicamentos, y lo que hicimos es, para que un paciente que está en el sur del estado o en el norte del estado no tenga que trasladarse hasta Monterrey para recibir eso, nosotros llevamos los tratamientos fibrinolíticos, las capacitaciones, los equipos y todo a los hospitales rurales. Entonces, un hospital rural ya tiene la misma capacidad de hacer ese tratamiento, digamos que el primero o el más urgente, al paciente en el área rural, sin tener que esperar a que se traslade al área urbana. Todo eso ya está implementado, ahorita está funcionando. Obviamente debe de irse reforzando, porque pues así son todos los proyectos, pero básicamente de eso se trata, de ese alineamiento nacional, que querían que lo estableciéramos en todos los estados, y Nuevo León ya lo está haciendo así desde hace 2 años, un poco más, y pues sí trae buenos resultados. Los resultados no se ven tan a corto plazo, porque tú sabes, una tasa de mortalidad lleva tiempo en poderse modificar, pero tenemos que hacer lo mejor que podemos con la evidencia disponible, y la evidencia disponible marca eso, que si no tienes la posibilidad de hacer una angioplastía rápido, tienes que hacer el tratamiento fibrinolítico y cumplir pues con todo el protocolo, con los tiempos, ¿no? De hacer sobre todo una rápida evaluación por electrocardiograma. Incluso el proyecto contempla que si se tiene duda en el hospital rural, hay comunicación vía telemedicina con el hospital metropolitano, con los especialistas, para que puedan apoyar a los médicos en el área rural y decirles, ¿sabes qué? Este sí trombolízalo, este no, etcétera, ¿no? Todo eso. Ok. Y una cosa que los médicos estamos muy familiarizados son las normas. Ajá. ¿Cómo podría yo diferenciar o las normas están dentro de una política pública o cómo es esto? Las normas oficiales diferentes mexicanas, digamos que son una forma de hacer una política pública. Si tú quieres
generar un cierto cambio, lo plasmas dentro de una norma y lo haces obligatorio para todos. Y ya estás estableciendo la postura que tienes, como lo de los riesgos psicosociales. Es decir, digamos que el gobierno de México se dio cuenta que evaluar los riesgos psicosociales en los trabajadores es un tema muy importante por todo el movimiento de salud mental que ya está a nivel internacional muy fuerte. Y pues dices, si hago un exhorto o un llamado nada más, una recomendación, lo más probable es que la mayoría de los centros de trabajo no lo vayan a aplicar, no todos de la misma forma, etcétera. Entonces el resultado no va a estar garantizado. ¿Y qué decidieron hacer? Bueno, entonces voy a hacer una norma oficial mexicana. Como tú sabes, la norma oficial mexicana es de observancia obligatoria. Hay diferentes, pero en este caso es para todos los centros de trabajo. Es obligatoria ahora por norma. Y significa que se tienen que cumplir si no te haces acreedor multas, en este caso por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y esa es la forma del gobierno de decir, bueno, mi política ante los factores de riesgo psicosociales, establecí una norma oficial mexicana para hacerla obligatoria en todos los centros de salud, en todos los centros de trabajo, y si no, hay multas. Van desde los 4,000 hasta los 400,000 pesos de multas, dependiendo del tipo de incumplimiento que tengas. Entonces, ya esa es una forma de presionar y de demostrar que al gobierno le importa el tema de los factores de riesgo psicosocial. ¿No? Esa es la postura del gobierno, lo que te decía, ante un problema, tomo una postura y esa es mi política, y se ve reflejada en la forma de una norma oficial. O así puede ser una modificación a la ley, así puede ser un reglamento, etcétera, ¿no? Ok, y entonces lo que está publicado, por ejemplo, en las acciones esenciales de seguridad del paciente, que es un acuerdo por obligatoriedad con el Consejo de Seguridad General, sí. Ahí no es una norma, sí es una política pública. También, exactamente, no es una norma, pero es una política pública, porque es la forma en cómo el gobierno está declarando que le importa que se lleven a cabo las acciones esenciales de seguridad del paciente. Y para ello también reconoció que lo más factible para que realmente se lleven a cabo es que les diera obligatoriedad, ¿no? A través de eso, pues ya ahora sí las instituciones de salud lo deben hacer. No nada más es una recomendación, sino ya es un must, ¿no? Como se dice a veces. Entonces, también es una forma de cómo una política pública se instrumenta, ¿no? Porque a veces eso es también uno de los factores que tienes que contemplar a la hora del diseño, cómo la vas a implementar, ¿no? Ok, yo quiero implementar las acciones de seguridad del paciente, pero ¿cómo le vas a hacer? Bueno, voy a decretar, hacer un acuerdo de obligatoriedad, ¿no? O voy a hacer una norma oficial mexicana. Ya esa es parte de la instrumentación para garantizar la implementación de la política pública. Ok, y cuando es un acuerdo por obligatoriedad también hay sanciones como en las normas oficiales mexicanas cuando no se cumplen. Fíjate que eso sí no sabría decirte. Lo tendría que verificar, porque sí, ahorita esa respuesta sí no la tengo. Ok, muy bien. Y bueno, ya por último, ¿nos podrías platicar cuál es la influencia del ambiente político en la política pública ahorita que está todo el tema, pues con el recién cambio de gobierno y todo esto? ¿Cómo impacta? Pues mira, es más o menos lo que platicaba hace rato de cómo el gobierno, de acuerdo a la perspectiva que tiene, va tomando decisiones. Por ejemplo, como mencionas, esta nueva administración, si tú lees, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, trae unos tintes, sobre todo en las primeras 50 páginas, donde te dice que básicamente lo que se hizo hasta el año pasado por todos los gobiernos anteriores estuvo muy mal en muchos aspectos, y el gobierno de ahora lo que va a tratar de hacer es solucionar lo que dejaron, ¿no? Los gobiernos anteriores. Entonces, si tú ves un programa
que está tratando de resolver un problema como el Seguro Popular para que sea algo conocido por todos, ¿no? O por la mayoría. El Seguro Popular se implementó desde el 2003, ¿no? Entonces, tú traes una preconcepción o una idea de que lo que hicieron los gobiernos anteriores estuvo mal hecho. Entonces tú llegas y si sigues teniendo esa idea y quieres ser congruente con eso, entonces dices, bueno, este tema del Seguro Popular lo voy a deshacer, porque no está bien hecho y no cumple, etcétera. ¿Quién sabe si realmente hicieron una evaluación lo suficientemente extensa de los beneficios que realmente genera el Seguro Popular y las consecuencias que puede generar el que lo disuelvas nada más para tomar la decisión? Pero ya la tomaste influenciado mucho por ese background político que trae la nueva administración, que te dice, yo voy a cambiar todo lo que se hizo antes porque estuvo mal hecho, no sé, por temas de corrupción, etcétera, o de mala planeación, y ahora voy a tomar una nueva decisión. Entonces ellos van a tomar una nueva decisión basados, no sabemos si en un análisis extenso o no, pero muy influenciados por el ambiente político o la política dentro de la política pública, ¿no? Y o era lo que te mencionaba de cómo eliges cierto tema por preferencias personales de la persona que está en el cargo, o por conveniencia, por alianzas con otras personas, o por que no te llevas bien con ciertas otras personas. Entonces todo eso lleva a influenciar en la política que se toma. No sé cómo era la relación, por ejemplo, con el antiguo secretario de Salud, con la gente del Consejo de Salubridad General, etcétera, pero llega una nueva administración y cambian a las personas, que digamos eso es algo normal, pero ahora ¿qué decisión vas a tomar, por ejemplo, con el tema de la certificación de hospitales? No sabemos exactamente qué cambios puedan acordar, pero si traen todos esa mentalidad de que todo lo que se hizo atrás estuvo mal, puedes tomar una decisión que no necesariamente esté basada en la evidencia. Por ejemplo, retomando el tema de lo del Plan Nacional de Desarrollo, si tú ves los planes nacionales de desarrollo anteriores, normalmente te presentaban muchos datos basados en estadísticas reales o lo que tenemos al alcance confiable, no sé, basados en el Salud, en el Coneval, en el INEGI, y te presentan, así estábamos, así llegamos a estar, ¿no? Con las gráficas y sus fuentes, etcétera, los datos. Y en este nuevo plan no hay mucho de esas cosas. O sea, te plasman que se hicieron mal estas cosas y que se planean hacer estas cosas, pero no te da una fuente, no te dice, estos son los datos que yo tengo, etcétera, ¿no? Lo cual te dice, bueno, ¿en qué te basaste para tomar las decisiones? Para pensar que estás mal, tomando? para empezar. Ajá, exactamente. O sea, si ves ese camino o lo ignoras por completo, dices, bueno, ahora, ¿por qué consideras que lo que tú traes sí es la verdad absoluta, ¿no? ¿En qué te basas? Ese es el tema de cómo el ambiente político influye en las políticas. Pero es igual lo que te decía, o sea, no podemos nada más tomar un lado, decir, bueno, está mal, o si lo consideras está bien, sino es más bien, pues así son las cosas en nuestro país y cómo podemos hacer que aún siendo así, esto pueda funcionar de todas formas, ¿no? Interesante. Eso es como yo lo veo. Pues muchas gracias por tu tiempo, ¿no? A ver, ¿cuándo No, ¿de qué? puedes volver a Gestiólogos a platicarnos un poquito más sobre la ciencia de datos? Ah, claro, sí, claro. Que es un tema también muy interesante. Sí, a mí me gusta mucho eso también. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Esto a es ustedes. Gestiólogos.